Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Un placer. La verdad es que siempre el invitado más bien es el que está agradecido por la oportunidad de involucrarse en temas tan interesantes, ¿verdad? Porque esto rompe, esto es disruptivo desde cualquier punto de vista en una sociedad máxima que está acostumbrada a discutir cosas con rezago. Justamente ahora conversaba con algunos de los panelistas que estamos como arrevesados en algunas cosas. Parte del trabajo que yo desarrollo actualmente es en temas de seguridad social en África. Y bueno, y esta gente está discutiendo si conviene o no tener un seguro social, cosa que nosotros resolvimos hace 70, 75 años. Pero ellos resolvieron el IVA, ¿verdad?, hace 15 o 20, y con tasas de 15, 17, 20%. Es decir, estamos como haciendo algo que todavía no termina de cuajar y bueno, es parte de lo que como sociedad deberíamos también empezar a discutir. Y justamente una de las reflexiones iniciales, antes de iniciar propiamente con la exposición del documento, es que uno como que le causa cierta desazón, ¿verdad? Ver que las discusiones claves de Costa Rica están escondidas o están desaparecidas totalmente del mapa. Y justamente las cosas que vamos a enfrentar de aquí al 2030, 2035, no son parte del interés público. Y bueno, no hay que ir muy largo. Esto va a ser parte de la agenda y no es ciencia ficción. Creo que a José le comentó una institución por ahí cuando presentó algunos resultados de este tipo. Lo que le dijeron fue, no, mire, eso lo verán nuestros nietos. Y bueno, nosotros somos los nietos también de alguien, ¿verdad?, que tampoco quiso tomar decisiones en su momento y otros que sí quisieron tomar buenas decisiones y creo que agradecemos lo que se hizo bien en pro del país. Pero con esto no termina la agenda. La agenda al 2030 tiene que trascender, digamos, no solamente en contenido, sino que también en forma de organizarla. Terminó hace poco un trabajo con Naciones Unidas sobre lo que proyecta el país en el 2030, la plata que tenemos hoy en nuestras manos para hacer eso, y es claro que hay como 2 o 3 mensajes acá. Uno es que la plata pública no va a alcanzar para hacer todo lo que el país requiere. Ni 2 o 3 reformas fiscales seguramente lo lograrán. Es más, esta reforma fiscal no cubre ni siquiera el incremento que se ha hecho en educación en la última década. Entonces, por ahí hay un tema importante, porque este primer elemento nos lleva a un segundo aspecto, y es que el sector privado tiene que verse como agente de desarrollo, como un partner, ¿verdad?, como dirían por ahí, como un socio en esta estrategia. Si consideramos al sector privado, al sector empresarial, como el sector que hay que garrotear o el enemigo público, ¿verdad?, estamos mal enfocados y yo creo que por ahí nunca vamos a salir adelante. Y lo tercero es que el Estado tiene que replantearse su forma de organizarse, su forma de trabajar. Hemos demostrado con el mismo financiamiento en educación, y eso es claro de hecho en los temas sociales, que si bien cuando usted tiene poca inversión social y aumenta la inversión, ese rendimiento suele aumentar, después de cierto punto más bien o se estanca o hay un declive. Y pareciera que en Costa Rica, pues tanto en salud como en educación, los niveles de financiamiento son bastante buenos y son superiores todavía a lo que estamos obteniendo. Ya no es un tema solamente de plata, hay que pensar justamente en cómo estamos organizando, en este caso, el sector público. Entonces, hay elementos aquí que la siguiente década nos pone sobre el tapete importantes. Es un sector público que se tiene que enfrentar entonces a cuestiones de cambio climático, que se tiene que enfrentar a automatización del empleo, que tiene que pensar, y me lo dijeron en COMEX como parte de este trabajo que les comentaba, en que seguramente lo segundo que nos va a estallar en la cara después de lo fiscal es la infraestructura. ¿Qué vamos a hacer para agilizar, verdad, ese tema? Y bueno, y seguridad social no anda muy largo, ¿verdad? Los estudios actuariales de la Caja indican que en el 2027 tanto el seguro de salud como el de pensiones podrían estarse comenzando a comer las reservas. Entonces tenemos una década y un poquito más de aventuras, ¿verdad? Esperemos vivirlas todas y que el corazón nos dé para poder soportar todas las discusiones que vengan desde todo frente. Ok, esto que vamos a trabajar en esta sección fundamentalmente es un trabajo que José me pide preparar alrededor de agosto del año pasado y que tiene como finalidad analizar de alguna manera cuáles son los efectos que podría estar teniendo la automatización del empleo en el mercado laboral costarricense. Y bueno, había que plantearse esto casi desde cero, en el sentido de que los datos que usualmente se tienen disponibles no son como del todo, digamos, detallados para poderlo generar.
Aún así nos dimos a la tarea de trabajar esto en dos bloques. Un primer bloque fundamentalmente de revisión de la literatura, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Cuáles son los efectos esperados en algunas cosas, cómo están impulsando otros países la agenda de automatización y cuáles son los riesgos a los que podríamos vernos expuestos. Y por otro lado, intentamos hacer un primer cálculo de la situación en Costa Rica, sustentado en la clasificación que trabaja la encuesta de hogares, más o menos creo que son 380 categorías laborales, y a cada categoría laboral se le asignó una probabilidad de afectación, que es un trabajo pionero que hicieron en Inglaterra, Fry Osborne, y que ellos asignan, digamos, una probabilidad de que en los siguientes 20 o 25 años dicho oficio o dicha profesión pueda desaparecer o pueda ser afectado de manera importante. Obviamente lo primero que revisamos fue ver cómo nos irían los economistas. Bueno, no nos va tan mal, 45% de probabilidad de desaparecer del mercado en los siguientes 30 años. No está tan jodida la cosa, aunque no sé si eso es una buena noticia al final de cuentas, ¿verdad? Ok, muy bien. Fundamentalmente entonces, desde el punto de vista teórico, hemos elaborado, por ejemplo, aquí hemos hecho una revisión sobre lo que son efectos de la automatización, por ejemplo, a nivel de producción, donde las perspectivas son bastante positivas, ¿verdad? Sobre el mercado laboral, toda una discusión, por ejemplo, si la automatización es un compañero del trabajador o desplaza más bien al operario. También tiene, aquí inserto, todos los elementos de seguridad social y los cambios que la seguridad social va a enfrentar en los siguientes años en un contexto de relaciones laborales distintas, donde ya no es una persona que va a la oficina, se sienta, trabaja 8 horas, se le paga un salario y se le cubre con protección social. Ese modelo va a ir cambiando a través del tiempo. ¿Cuál efecto sobre las finanzas públicas? Por ahí inclusive ya hay algunas, que no, ¿cómo hago para devolverme por acá? Porque no me da. Ok. Los efectos que potencialmente podría tener el desplazamiento de los trabajadores en materia de recaudación de impuestos, por un lado, pero también cuál es el gasto que ocupamos para poderle hacer frente a este nuevo fenómeno. ¿Cómo afectaría esto eventualmente a las condiciones sociales? Vamos a ver ahí, por ejemplo, casos muy puntuales de dos grupos a los que les dimos seguimiento, los choferes y los trabajadores de los call centers, y con dos grupos distintos, los retos que surgen justamente de tener dos perfiles tan distintos en grupos de altísima vulnerabilidad al desplazamiento. Y finalmente, cómo todo esto también se traduce en materia de estabilidad política y cómo poder transformar esto que es un discurso, digamos, hoy más técnico, cómo poderlo insertar en la corriente del lenguaje de la clase política nacional. ¿Okay? Muy bien. Le voy a dar, no en detalle, porque si no nos darán 2 o 3 meses discutiendo cada uno, pero fundamentalmente, digamos, hay opinión generalizada que la automatización del empleo efectivamente trae beneficios altamente positivos en materia de producción y productividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el estudio de Reinhold habla, por ejemplo, de 3 canales, ¿okay? Nuevos procesos empresariales, nuevas habilidades laborales y estructuración de nuevos esquemas organizacionales. Por ejemplo, ¿okay? Y por lo tanto, se esperaría que la masificación de la automatización traiga consigo, por ejemplo, aumentos muy importantes en materia de costos unitarios, reducción de los costos de operación de las empresas, ¿verdad? Mayor calidad en los procesos de producción propiamente, ¿verdad? Y la reducción de gastos administrativos, que como ya algunos hemos visto, ya hoy está en boga mucho de esto, ¿verdad? ¿Cuántos problemas nos hablaban, por ejemplo, en los call centers se solucionan por un bot que sencillamente le responde a uno, ¿verdad? O lo guía a uno a través de un proceso? Y ya no se hace tan importante entonces tener un operario o una persona en el área administrativa que esté a cargo de ciertas cosas. Bueno, ese es el tipo de transformación que poco a poco vamos a ir teniendo a nivel de organización productiva. En el mercado laboral, la literatura ha fundamentado algunas preguntas, por ejemplo, en si efectivamente la automatización desplaza a los trabajadores y elimina puestos de empleo, o si más bien lo que hace fundamentalmente es
complementar el trabajo, poner al funcionario, al trabajador, a hacer cosas sustantivas, y aquellas tareas que son, pongámoslo entre comillas, superfluas, pues entonces van a ser adoptadas por la máquina, para ponerlo así. Eso es una discusión que también podría variar según el perfil de trabajo, eso sí que usted haga, ¿verdad? Y por eso es que estos autores que les comentaba anteriormente han dicho, por ejemplo, que algunas tareas o algunos oficios, como el servicio doméstico, tienen un 90% de probabilidad de desaparecer después del 2035, justamente, porque son tareas más mecánicas que pueden ser sustituidas de manera más sencilla. Pero aquellas que están relacionadas, por ejemplo, con trabajos como psicología, ¿verdad? Gerencia, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con aspectos de creatividad, más bien ahí la tecnología entra como un soporte, como un potenciador, por así decirlo, de ideas. Entonces, la discusión no es blanco y negro en ese sentido. La discusión no se puede simplemente exponer como que, mire, definitivamente todas estas personas van a salir del mercado laboral por esto, ni tampoco se puede decir, mire, no va a haber afectación alguna. Posiblemente habrá un periodo, y es lo que perciben los autores de los diferentes estudios, habrá un periodo de ajuste donde definitivamente sí va a haber un impacto, pero las ganancias de largo plazo van a ser superiores, por ejemplo, a los costos que inicialmente va a tener que incurrir la sociedad. Preguntas que son de naturaleza inclusive política, ¿verdad? ¿Quiénes van a ganar con esto? ¿Quiénes van a perder? Importantísimo, ¿cuáles son las nuevas áreas de empleos? Los empleos del mañana, creo que fue el doctor Sasso que me lo comentó, todavía no se han creado, ¿verdad? No se han generado esas ideas de qué voy a trabajar o qué va a trabajar mi hija, que tiene 7 años, por ejemplo, en el 2040. No concebimos eso. Entonces, eso es parte tal vez de lo emocionante que trae el tema, pero a la vez donde nos exige a nosotros como sociedad irnos preparando, porque justamente los procesos que conlleva ese tipo de distanciamiento, de diferenciación, se tienen que comenzar a trabajar ahora. Sacábamos con José, por ejemplo, una generación que en el 2020 entre a estudiar bajo un nuevo currículum, ¿verdad? Sustentado más en ciencia, sustentado en temas de innovación, en habilidades blandas, etcétera. Bueno, es una generación que durará 11, 12 años hasta insertarse en el mercado laboral. Es decir, si nos preparásemos en 2 años, ¿verdad? Aún así tendríamos que esperar que una primera generación de estudiantes en Costa Rica tenga, pues, relativamente, digamos, bien asentado este conocimiento una década después. Entonces, de ahí la importancia de tomar esto con las condiciones que se requieren, ¿no? Porque los procesos para poder transformar, darle vuelta, por así decirlo, a la tortilla, no llevan simplemente 1 o 2 años. Requiere mucha paciencia por parte del país y una perspectiva de muy largo plazo para poder, digamos, concretarlas. En materia fiscal, los grandes cuestionamientos están fundamentalmente en 2 aspectos. Uno, lo que les decía, si habrá una reducción en la recaudación de impuestos. Se ha hablado por ahí ya del famoso impuesto a los robots como una forma de paliar lo que se pueda perder en materia de consumo o de renta generada por los trabajadores, pero también se esperaría que haya un incremento, ¿verdad?, en la productividad y por lo tanto las rentas, los ingresos de muchos de estos trabajadores se eleve, lo cual también tendría efecto positivo sobre la tributación, sobre la recaudación, o inclusive desde el punto de vista organizacional, la gran estrategia podría ser cómo vamos a hacer para incorporar todo el tema de automatización, todo el tema de computarización en los procesos de gestión de las finanzas públicas, ¿verdad? Y en materia de gasto público, les decía, hay 3 áreas al menos que son frecuentemente analizadas. Propiamente la seguridad social. Les pongo el ejemplo así rapidito del caso de los choferes que analizamos para Costa Rica. 65,000 choferes estarían en riesgo de ser sustituidos por algún tipo de medio de comunicación autónomo, y son personas que en promedio tienen 6º grado de escuela con 47 años de edad. Entonces estamos hablando de un grupo que pareciera que es muy difícil educarlos para que se preparen a un nuevo puesto, ¿verdad? Pero tampoco están tan cerca como para ingresar, ¿verdad?, al mundo de la seguridad social. Todavía tienen, digamos, potencial. Entonces, ¿cómo trabajar este tipo de grupos? ¿Cómo replantear los conceptos de seguridad social, de protección social, ante condiciones tan puntuales como la de esta gente, ¿verdad? En el caso de, obviamente, de la... Aquí está. Creo que voy a terminar usando bien el lápiz en la última filmina.
educación regular y técnica, obviamente, lo que hemos venido discutiendo, que ya ni siquiera como parte de esto solamente, es el hecho de que este famoso 8% en educación, 7%, lo que el país termine decidiendo al respecto en la materia, quitarlo de la Constitución es complicadísimo, pero digamos, manteniendo ese nivel es, ¿cómo vamos a potenciar esto? Estamos ubicados entre los últimos en la prueba PISA, ¿verdad? Inclusive en la misma América Latina. El 45% de los profesores de matemática fallan la prueba de matemática del MEP y el 40% de los profesores de inglés fallan la prueba del MEP de inglés también. ¿Okay? Y en materia PISA, por ejemplo, los primeros estudiantes, el 69% de los estudiantes que aplicaban la prueba PISA no sobrepasaban el nivel 1 de matemática, ¿verdad? Entonces, bueno, como vemos, no es un asunto de plata, necesariamente. Esa es la discusión que todos creen, ¿verdad? Y entonces, que más presupuesto, necesitamos más fondos, etcétera, pero la discusión ya no tiene que estar ligada a eso. Posiblemente haya sectores que hoy día no tengan suficiente fondeo, es cierto, pero creo que estos de los cuales estamos hablando, el país ha tenido la visión incompleta desde mi punto de vista de aprobar una legislación o de aprobar cambios importantes que aumenten el financiamiento, le aseguren el financiamiento a estos sectores. Pero eso no es suficiente. Si no le exigimos a los sectores que generen los resultados adecuados, sencillamente estamos dejando esto en un plano de eficiencia al mínimo, y bien sabemos que eso se arregla, digamos, con una reestructuración de los procesos y con un replanteamiento de los incentivos que se están brindando hoy día. ¿Okay? Muy bien, efectos en pobreza, pérdida de empleos, eventualmente, ese es, como les decía, parte del debate, o reubicación de las personas de un sector A un sector B, parte también de los retos que tiene hoy día el sector público, erosión de algunos ingresos, posiblemente hablan algunos de la posibilidad de que se den ampliación en las brechas por género, sobre todo porque algunos sectores altamente vulnerables son también aquellos donde se están insertando en gran medida los grupos, las mujeres, perdón, y un replanteamiento de qué vamos a entender por seguridad social, ¿ok? Que es una discusión que, como les decía, nos va a agarrar el problema de seguridad social hoy día discutido e incompleto. Me parece que este gobierno va a tener que dejar lista una reforma en seguridad social, porque si de verdad estamos ante el 2027 con problemas de erosión en las finanzas de la caja y el gobierno sale sin tener una respuesta al mismo, va a ser muy complicado poderle dar vuelta, ¿verdad?, al tema de pensiones en cuestión de 2 o 3 años, con un gran problema además de que posiblemente una de las cosas que vayan a solicitar en la reforma sea elevar las cuotas de cotización, 2 años después de que estamos hablando de impuestos. Va a ser muy complicado para la caja poder tomar ese tema, pero ahí vamos a tener que sacar algo de innovación. Ok, bueno, y los efectos políticos también, que usualmente vienen referidos en la literatura, pero, posiblemente las reacciones de los grupos que se vean desplazados, creo que ya hemos visto, por ejemplo, con el tema de la lucha entre taxis y Uber, ¿verdad?, por dónde podrían dar esas. No es una lucha nueva, casi siempre que hay algún tipo de mega transformación tecnológica, también los grupos más afectados van a terminar solicitando que el gobierno haga algo para protegerlos. Esto, digamos, ha sido constante en la historia, por lo menos los últimos 200 y resto de años podemos verlo de esta forma. Pero hay otros puntos que inclusive el mismo José me decía en su momento que le gustaría resaltar, y es la posibilidad de que surjan posiciones populistas más fuertes, ¿verdad?, que es este tipo de cosas, ¿verdad?, rechazar la tecnología, rechazar los procesos de automatización porque son malos para el pueblo. Y entonces se visualizan, otra vez se crea el enemigo, pero no se visualiza la oportunidad. Y es justamente uno de los peligros en todo esto, porque a raíz de esto yo siento que es que comenzamos a ver el rezago, ¿verdad? Entonces, en un principio yo me acuerdo que era cuántas secretarias se iban a volar de los ministerios, porque ya ahora cada uno tenía su propia computadora y podía hacer sus propias cartas. Yo, cuando todavía trabajé en Hacienda, al puro inicio de mi vida laboral, allá por el año 2000, y lo que teníamos era para una unidad, teníamos 3 secretarias, que era más o menos una secretaria cada 2 o 3 funcionarios. Por ahí andaba la cuestión, ¿verdad? Ahora después se pasó a una secretaria por unidad. Y bueno, es parte de esto que lentamente va marcando, pero es precisamente el tipo de discurso que podría surgir en circunstancias en las cuales, ¿verdad?,
el gritar en un micrófono políticamente hablando le da votos a uno. ¿Okay? Y después, se los dije que no lo voy a lograr. Y por último, el crecimiento del referéndum como herramienta de consulta, ¿verdad? Para todos estos cambios, que podría ser, digamos, hacer la democracia o más organizada o más conflictiva, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos puede ir con esto. Pasemos al tema de alguna evidencia empírica, más rápido. Por ejemplo, el estudio de Fraser-Bourne, que es uno de los estudios vitales en esta etapa, digamos, de los últimos 10 años, se lo voy a poner más bonito aquí, 47% de los trabajadores de Estados Unidos están en riesgo de automatización. Y básicamente lo que encontramos en prácticamente toda la evidencia empírica es que ese porcentaje podría andar entre justamente un 40 y un 65-70%. Mucho depende de la composición justamente de la fuerza laboral del país. Recuerden, por ejemplo, que en Costa Rica, 1 de cada 4 trabajadores se ubica en el escalafón último de la estructura laboral del INEC, ¿verdad? Aquellas ocupaciones que son básicas, donde el predominio es de personas en sexto grado, la que está en la última parte del escalón, o el primero, dependiendo cómo lo quieran ver, ahí más o menos ubicamos el 25% de los trabajadores nacionales. Y eso entonces hace más vulnerable la estructura laboral costarricense a este tipo de cosas. Más o menos estamos hablando que cerca de entre un 15 y un 20% de nuestros trabajadores, eso sí, tienen rango profesional. ¿Okay? Okay. Ganadores y perdedores, según el estudio de Osborne. Aquí está, digamos, tratando de darle cara un poco a la balanza que se podría generar con esto. Temas como servicios, ventas, actividades de oficina, apoyo administrativo, ¿verdad? Conducción de vehículos, etcétera, son los sectores más vulnerables. Y todo lo que tiene que ver con gerencia, administración, finanzas, creatividad, por ejemplo, e inclusive, como les comentaba, en algunos de los artículos revisados, se habla de que todo lo que tenga que ver como con esa cercanía personal, los psicólogos, por ejemplo, podrían tener un repunte importante y comenzar a ser parte de las profesiones más atractivas. Algunos de ellos, inclusive, daban datos de, por ejemplo, que se espera que el 90% de los asistentes legales, ¿verdad? Los muchachos que buscan todo lo que es la legislación, todo, el 90% se puede hacer de ese trabajo ya se puede hacer con software especializado, ¿verdad? Que le hace una compilación a uno de las leyes y le dice dónde está lo que anda buscando. O que para el 2025 se dice en Estados Unidos, el periodista, ¿verdad? Podría haber sumamente alterado su patrón de trabajo, porque igual es un software que recoge las noticias y le genera a uno un texto sin necesidad de pasar por la intermediación humana. ¿Okay? Todo lo que es predominio de tareas de percepción y manipulación versus aquellas ligadas a creatividad e inteligencia social. Aquí es como, digamos, están polarizadas las funciones. En materia, digamos, más macro, los autores señalan, por ejemplo, entre otras cosas, países que sustenten su estructura productiva en materias primas son los grandes perdedores, o serían los grandes perdedores. Aquellos que tienen su ventaja competitiva basada en bajos salarios, producto posiblemente de una estructura laboral también sustentada en personas de escolaridad media o baja, ¿verdad? O aquellos que hagan labores rutinarias, por ejemplo, de poco contenido intelectual y esfuerzo físico muy simple. Y los grandes ganadores, pues casi que sería, digamos, lo que aquí tenemos en contraparte, ¿verdad? Personas con buen dominio del inglés, altas habilidades en tecnologías, de la información, científicos, médicos, personas de cuidado, artistas inclusive. Ese es el tipo de perfil que visualizan los autores de este artículo, ¿verdad? De este trabajo. No. No. Ok, muy bien. Ya les había comentado un poco, en el aspecto de índole metodológico para el estudio sobre Costa Rica, hicimos como 2 cálculos, básicamente para ver un poco la robustez de los resultados. En primer lugar,
recordar un poco que con la encuesta de hogares del 2015, que es la referencia que estamos utilizando, trabajamos las 380 categorías y a cada una se le asignó un valor de estos que ya Fry Osborne habían trabajado en su artículo del 2013. No hay necesariamente un macheo perfecto. Metodológicamente, no, la encuesta de hogares, digamos, no usa la misma clasificación que se usaba en Inglaterra, o más bien en Estados Unidos, no es la misma que usa la encuesta de hogares, pero sí había alguna similitud que nos permitía ir, al menos buscar uno por uno las categorías con el número que ellos habían estimado. ¿Okay? Y por otro lado, como les decía, solo por materia de visualizar una forma distintiva a la que ellos ya habían hecho, se consideraron en niveles de riesgo 3 grupos en 3 terciles, digamos, de 0.33 cada uno. ¿Okay? Y el número que nos da es que el 63% de los asalariados costarricenses se encuentran en riesgo de afectación. No necesariamente, les digo, esto implica un 63% de desplazamiento. Es decir, no es que el 63% de los trabajadores van a ver desaparecer su empleo, producto de una eventual, digamos, masificación de esto. No, hay algún tipo de afectación de una o menor grado. Afectación que, como les decía, no tiene que visualizarse como un concepto perverso o negativo, ¿verdad? En algunos casos es que yo dejo de hacer tareas rutinarias para focalizarme en tareas más sustantivas. ¿Okay? Es trabajar, poner a la gente a desarrollar labores más productivas y dejar que esto rutinario, lo que se podría hacer, digamos, de manera más automatizada, más mecanizada, sea justamente lo que pase ahí. Entonces, un poco lo que obtuvimos, digamos, con las diferentes perspectivas son básicamente que entonces un 49%, ¿verdad?, de los asalariados, un 49% estaría en alto riesgo y un 20%, digamos, sería de riesgo bajo. Si lo que consideramos son todos los ocupados, es decir, asalariados y otros grupos independientes, por ejemplo, trabajadores independientes, el número entonces sube a un 60%. Hicimos un perfil un poquito más detallado, por ejemplo, para que vean ciertos grupos en particular. Por ejemplo, si es por volumen, si es por tamaño del grupo, los grupos que estarían a la cabeza de esta clasificación serían aquellos dedicados a la limpieza doméstica, los peones, agrícolas, los de construcción, los guardas, ¿verdad? Y todos los que tengan que ver con, bueno, este tipo de limpiadores de hoteles y otros establecimientos. Más o menos estamos hablando de unas 300.000 personas, cerca de 300.000 personas que se ubicarían en esas 5 categorías. ¿Verdad? Los hombres tienden a experimentar mayor vulnerabilidad que las mujeres, ¿verdad? Sin que sea muy grande la diferencia, pero hay un poco de sesgo a favor de los hombres en particular por su concentración en el grupo intermedio de riesgo. En los grupos de alto riesgo, digamos, no hay tanta diferencia. No. ¿Okay? Y si consideramos la estructura de riesgo por categoría socioeconómica, pobreza extrema, pobreza no extrema y no pobre, vamos a ver más o menos que el 86% de la gente que está en pobreza extrema no solamente es pobre, sino que es altísimamente vulnerable también por el tipo de trabajo que desarrollan. Esta correlación y estas ideas que vivimos en las referencias bibliográficas, pues justamente confirman para el caso costarricense lo que podríamos estar exponiendo, ¿verdad? Aquí estamos hablando que la escolaridad media de la gente en pobreza extrema no llega ni a 6 años. Entonces, obviamente, cuanto más sea el nivel de escolaridad, también menor es el riesgo. Aún así, entre el sector no pobre, el 60% de los trabajadores estarían en ese grupo de alto riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son del grupo de alto riesgo? Según los grupos de alto riesgo, solamente ese grupo, ¿verdad? Prácticamente la mitad de los trabajadores en alto riesgo son, como les comentaba antes, los de ocupaciones elementales. Es decir, en la estructura laboral del país, 1 de cada 4 trabajadores está aquí. Pero cuando desagregamos esto y solo nos concentramos en el grupo de alto riesgo, las ocupaciones elementales aportan prácticamente la mitad de los trabajadores en esa condición. Y
Si trabajamos informalidad, usando el criterio del INEC, ahí tenemos un cruce entre, ustedes lo ven aquí, lo vemos un cruce entre el riesgo promedio del grupo y el nivel de informalidad que presentan. Bueno, pues igualmente es clara la correlación, de manera que aquellos que están por encima del riesgo, ¿verdad?, los que tienen mayor riesgo, tienden también a experimentar, ¿verdad?, mayores niveles de informalidad en sus labores. Muy bien. Determinamos por ahí, les decía, el servicio doméstico y los peones los más vulnerables, pero en el corto plazo hubo dos grupos que nos parecieron importantes a tomar en cuenta para un poco la discusión esta de política que se puede derivar. Les decía que en el caso de los choferes, ¿verdad?, que en su totalidad son 65,000 en el país, los que existen en este momento, con un perfil de 6º grado de escolaridad y 47 años de edad promedio, y los call centers, los trabajadores de call center, que más o menos totalizan, según la encuesta, cerca de 20,000 personas, pero son muchachos de 27 años de edad media con una escolaridad aproximada o promedio de 12 años. Entonces estamos hablando de dos grupos con características muy distintas, y por lo tanto ahí es donde, ¿verdad?, la referencia política es importante. ¿Cómo vamos a trabajar con un grupo como el de los choferes? ¿Qué podríamos hacer en este caso y qué podríamos hacer en el caso de los trabajadores de call centers? Que podrían ser, digamos, en este sentido, mucho más ubicables en procesos de alta productividad por la escolaridad que ya poseen. Les decía esto entonces que con el tema de los choferes es un grupo que no está ni en condición para acceder a la seguridad social tradicional, ¿verdad? Todavía faltarían por lo menos unos 15 años más de trabajo, los que cotizan, con 6º grado de escuela, ¿verdad?, también se considera muy complicado poder establecer cursos digamos, que le permitan ingresar al tema. Ahí está el reto, no los estamos sepultando, no se trata de sepultar a ningún grupo acá, pero sí son diferencias claras en donde lo que nos llama la atención es la necesidad de tener políticas muy distintivas para todos estos grupos en diferentes niveles de riesgo. Y para ir terminando, por donde podría andar la agenda, un poco, la automatización tiene que verse como un proceso en marcha e irreversible. Negarlo no significa que no exista, ¿verdad? Entonces, es importante posicionar el tema, ¿verdad? Y así como se han ido posicionando otros temas en la agenda de política, ¿verdad?, todas las luchas pro mujer o todos los temas de ambiente, por ejemplo, ahora estamos viendo un resurgimiento de discusiones en la Asamblea Legislativa en materia de plástico, por ejemplo. Bueno, todo eso significa también tener, entonces, a nivel nacional, un discurso, digamos, un mensaje que vaya calando en las instancias políticas, que en mucho de esto van a tener que decidir sobre cómo van a organizar el futuro de la acción pública, ¿verdad? La cuarta revolución industrial es diferente a las anteriores, ¿ok? Y lo que les decía, obviarlo no es una alternativa, simplemente seguirá su marcha y el país estará perdiendo las oportunidades que genera. Ciertamente hay un enorme ámbito de oportunidades y de mejora en el bienestar, pero las condiciones tienen que cambiar ahora, fundamentalmente porque los procesos, sobre todo en materia educativa, cambian mucho. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Educación? ¿Cuál va a ser el rol, por ejemplo, del INAH, ¿verdad?, en este contexto? ¿Okay? Y, como les decía, esto hablando solamente a nivel público. Si la percepción es que también el rol privado aquí es fundamental, ¿cómo vamos a atraer a los actores privados también a que se unan a ese trabajo? ¿Okay? De las recomendaciones, poco, bueno, cambios, por ejemplo, a nivel curricular. En algunas instancias, algunos autores recomiendan, por ejemplo, que los temas de inteligencia artificial se comiencen a dar desde primer grado de escuela, ¿verdad? Entonces, es replantear el currículum de manera bien profunda. No es solamente un cambio de materia, ¿verdad? Hay que como que comenzarlo a trabajar de manera integral. ¿Hacia dónde va a apuntar la política social? Posiblemente muchos países están recomendando, por ejemplo, que
la solución pueda ser el establecimiento de un modelo de renta básica universal, ¿verdad? ¿Y cuál es el marco legal de las nuevas relaciones laborales que surgen acá? ¿Verdad? Hablaban, por ejemplo, del tema de la nube, de las personas. Yo contrato al consultor en la India, ¿verdad? Hay una relación, pero no está mediada por ninguna relación formalizada, en el sentido, digamos, como hoy se conoce en el concepto, y al fin de cuentas, digamos, es un trabajador que no está amparado a la seguridad social. ¿Cómo vamos a interpretar entonces ese concepto de seguridad social en este nuevo entorno, ¿verdad? Y dónde están los cambios en materia, por ejemplo, de asignación presupuestaria en aras de incrementar no solamente el gasto propiamente, la inversión en I+D, sino que también tenemos que ir pensando en cuál es la institucionalidad que se requiere para poder hacerle frente a esto. Una institucionalidad que seguramente va a requerir esfuerzos en 3 niveles. El cambio en la legislación, ¿verdad? Que muchas veces, muchos de los cambios se impiden por interpretaciones legales o por la existencia de aspectos legales que no permiten, digamos, avanzar en ese sentido, pero también mucho del trabajo que se puede hacer, pongámoslo así, a nivel de ejecutivo. Es decir, no importa si la ley está o no, son aspectos eminentemente de los jerarcas de los ministerios o de las instituciones públicas los que tienen ese chance de hacerlo. Anécdota, digamos, de lo que aprende uno en esos avatares de la vida, por ejemplo, es que los ministros tienen la capacidad de establecer su propia metodología de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos. La ley no los ata a eso, digamos, la ley no dice cómo se evalúa, es el jerarca quien decide cómo evaluar al funcionario. Entonces, en mucho también se puede proceder con lo que ya se tiene, ¿verdad? Y por ahí, digamos, es donde tiene que salir el ingenio de lo político. ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Cómo vamos a permear el ámbito político para que comience a ganarse el discurso, para poder entender esto? Si seguimos creyendo, si la clase política y los que estamos involucrados en ese mundo, seguimos creyendo que esto va a ser para nuestros nietos, o que va a ser mi hija en 25 años la que tendrá que ver el asunto, estamos haciendo justamente, y perdonen que termine con esto, haciendo lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Que es discutiendo una reforma fiscal a golpe de tambor, sin generalmente insertarla en un contexto de desarrollo más amplio, y bueno, lo estamos haciendo porque nos estamos asfixiando, ¿verdad? Cuando hemos tenido suficiente espacio, digamos, para poderlo discutir de manera más profunda. Espero que este sea un tema, digamos, que comience a calentar. Hay que tenerlo, digamos, en el discurso y profundizarlo, hacer el lobby suficiente, porque lo que uno se convence es que si hay gente que tal vez lo compre, ¿verdad? Pero hay que exponérselo, hay que convencerlos. Y si no, la verdad se puede perder en el tiempo. Gracias.